Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te ayuda a manejar mejor tu tiempo y tu dinero. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. Y si te gusta lo que estamos haciendo, acuérdense el episodio, seguirnos en Instagram, seguirnos en YouTube, comentarnos el capítulo en Spotify, 5 estrellas, 1000 estrellas, todo. Hace tiempo no teníamos un capítulo nosotros dos, así que les damos una bienvenida a otro capítulo de Animales Financieros. Bienvenidos. Animales. ¿Estamos solitos? Estamos solitos. Nos dimos cuenta que teníamos demasiadas entrevistas seguidas y nos falta tiempo a solas. Pensando en hacer el capítulo, igual me pasaba como que sentía que nos íbamos a poner más en riesgo nosotros. Porque cuando entrevistáis gente, ok, me hay una pauta, preguntitas, pero ponía en riesgo al del frente, pues, weón. Uno está tranquilito. Hablamos mucho menos, po. Sí, po. No hay riesgo de cagarla. No hay riesgo de cagarla, exactamente. Pero hay riesgo, seguimos teniendo mucho riesgo en nuestra vida, independiente que en esos capítulos de podcast no quisiéramos correr tantos riesgos, quizás. Creo que ya se dieron cuenta del tema de la semana, ¿no? Vamos a hablar un poquito de riesgo, del buen riesgo, el mal riesgo, qué hemos corrido, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué deberíamos tomar como riesgo al invertir en la vida. ¿Cómo te enfrentaste al riesgo la primera vez, Francisco? Esto fuera de pauta. Al riesgo. ¿Cuándo sentí riesgo por primera vez? Cacha que hay una historia que es muy mala porque después me di cuenta que estaba corriendo riesgo y estábamos en un viaje al norte con mi familia en el auto. Yo chico, no sé, he tenido 7 años, 8 años quizás. Y estábamos, puta, no sé, Antofagasta, qué sé yo, y había como una playa, una quebrada, y la gente se bajaba a mirar. No sé, no me acuerdo qué se miraba, pero algo se iba a mirar. Y habían como unas barandas de madera. Y yo no sé, pues me creía deportista, me creía gimnasta, no tengo idea qué me creía. Y me acuerdo que me agarré de las barandas con los pies colgando hacia el precipicio. Eh, una estupidez. Mi mamá cuando me vio, bueno, me agarró, nos subió todo al auto. Yo creo que nunca más hicimos, nos paramos a hacer algo así. Pero no sentí el riesgo. Probablemente porque igual esto tiene un poquito como de conciencia. Y si no lo tenías en la cabeza, como que pasa por al lado hasta que te caí o te pasa algo y ahí lo vivís como de manera inesperada. Así que yo te diría que esa fue la primera vez que viví el riesgo, pero no me di ni cuenta. ¿Tú? Qué buena, porque en vez de responder mi primera enfrentamiento al riesgo, creo que dijiste algo clave, que es que uno muchas veces no se da cuenta que está corriendo un riesgo. Y la primera cosa que queríamos hablar en el capítulo de hoy día es que probablemente el riesgo que tú que nos estás escuchando más estás corriendo es el depósito a plazo, que podría decir que es quizás el vehículo más riesgoso que existe a la hora de invertir. A ver. No te van a funar. Obvio que el depósito a plazo es riesgoso, po, weón, porque uno piensa, y depende de cómo uno define el riesgo, pero si estáis pensando en vivir un estilo de vida y ocupar tu plata para que te ayude a eso, si lo invertís en algo que no te renta nada, estáis poniendo en riesgo tu estilo de vida futuro. Estáis poniendo en riesgo el estilo de vida que quieres vivir. Y eso para mí es un riesgo súper grande. Y que al final la otra forma de decirlo es, hay un riesgo al no tomar riesgo. Al decir, puta, no quiero meter plata al mercado, a las acciones, porque si cae lo voy a pasar muy mal. Ya lo hice una vez y aprendí que esa no funciona. Y por eso me voy a quedar siempre en lo más seguro. Y de las grandes gracias del depósito a plazo es que te dice exactamente cuánto vas a rentar. Y esa seguridad a nuestro cerebro le encanta. A nuestro cerebro primitivo, como hablábamos en el primer capítulo de este podcast, el hombre de las cavernas también invierte. Seguimos tratando de escaparnos del león que nos puede comer, po. Entonces, cualquier cosa que nos pueda hacer daño, escapemos de eso, depósito a plazo, va a rentar eso, buenísimo, pero tiene un precio súper grande y es un riesgo súper grande. Sí. Igual escuchando y leyendo al amigo Jared Dillon, que obviamente tú me lo recomendaste, este gallo dice que los humanos sentimos estrés solo por dos cosas: el riesgo y las pérdidas. Creo que era la segunda, ¿cierto?
me acuerdo si eran las pérdidas o la incertidumbre, pero el riesgo sí o sí. Entonces, como que es natural no querer sentir estrés. Nadie quiere vivir estresado. Por lo tanto, no tomar riesgo. Y además el riesgo tiene y ahí si nos vamos como al lenguaje, tiene una concepción negativa desde que aprendiste a hablar probablemente, o desde antes que aprendieras a hablar, desde que tus papás te hablaban cuando eras guagua, ¿cachai? Entonces, creo que es natural tratar de rechazar el riesgo y alejarse lo más posible, pero eso empieza a combatir en algún momento con esta cuestión que te pueden decir, oye, el que no se arriesga no cruza el río. Y para hacer cosas en la vida hay que tomar riesgo y es parte natural. Y el riesgo creo que ahí es algo de lo que deberíamos tratar de hacer todos, de ir chipeándonos. El riesgo es buenísimo. Lo que no hay que tomar son riesgos tontos, por decirlo así. Como el que yo tomé cuando me colgué de la baranda con las patas colgando hacia un precipicio. Es un riesgo estúpido, pero la mayoría de los riesgos son buenos, creo. Reivindiquemos la Sí. palabra riesgo. Eso. Que la meta de este capítulo sea que salgas pensando que el riesgo es algo bueno. Y con lo que dijiste de que desde uno que es chico, te vienen diciendo de no la cagues, no levantes la mano en clases para preguntar algo para no quedar como el tonto. Me acordé que lo que hablamos recién con la Agostina en el capítulo 86, que lo mencionamos en el webinar que hicimos también. Siéntate en la mesa, haz la pregunta, aunque quedéis como el estúpido o estúpida un par de veces, da lo mismo, que te sintáis incómodo. Creo que esa parte de tomar riesgo en tu vida personal es de lo más importante para crecer. Y creo que hay varios paralelos ahí entre vida personal y inversiones. Sentate en la mesa. Sentate en la mesa. A ver, ¿cuándo te has sentado en la mesa, Pablito, tú? Uf. Yo creo que cuando entré a DBA, tuve la suerte de que mi primer mentor, que fue Pancho Moya, me dijo exactamente esto también. Tú tenías una perspectiva distinta en el comité, no te asustís porque está Fernando, no te asustís porque está José, porque los analistas todos bueno, son unas máquinas. Habla. Y yo creo que desde los primeros comités, quizá mi primer comité, comenté algo. Puede haber sido totalmente inútil, no sabía ni lo que era una EBITDA, pero creo que desde ahí empecé a hablar. Y no sé, después cuando nos fuimos en pandemia a la casa y había que hablar con los clientes, yo era un analista y dije, oye, mandémosle un correo. Y te mandé un correo a ti y a Fernando, que resultó ser que se lo mandamos a todos los inversionistas y después terminó siendo un newsletter. Ahí también creo que fue un pasito de qué es lo peor que puede pasar. Es que eso es muy importante, que cuando te expones, vives esta cuestión del riesgo, la incertidumbre o como uno quiera llamarlo, y fallas, te das cuenta que no pasa nada. Que probablemente aprendiste en el camino, te hiciste notar y obviamente uno no se quiere hacer notar por estupideces, pero el resto se da cuenta si uno quería aportar. Ok, me equivoqué. Pero quería aportar, lo está haciendo con buenas intenciones, había tratado de leer, estudiar, qué sé yo, y la cagué nomás. Pues. No sé, a mí me pasó, por ejemplo, yo traté de ser tenista, me salí del colegio eh, y uno podría decir, oh, ese riesgo jamás lo haría tomar. Y no pasó nada, ¿cachai? Ahora hace poco traté de clasificar al Mundial de Pádel, no clasifiqué, me dolió el alma, pero entrené más que nunca, me preparé más que nunca y probablemente llegué a una condición física que no había llegado hace tiempo por tomar estos riesgos, que cuando no se da lo que tú querís lograr, la mayoría de las veces no pasa nada. De hecho, que hiciéramos este podcast fue tomar un tremendo riesgo de bueno, sentarse a hablar, qué vamos a hablar, qué van a pensar de nosotros. Y al principio no nos escuchaba a nadie y no pasaba nada, po, weón. Hoy sí tengo un podcast. ¿Qué tienes un podcast tú? Puta, tengo un podcast, po, weón. Si querés lo escucháis, si no queréis no lo escuché. Pero no pasa nada. Y ahora podcast es cada vez más popular. Cada vez vemos como nuevos podcasts de gente que se suma y decimos, bien, en una que la chuntamos y éramos de los primeros. Pero creo que dijiste algo súper importante. La mayoría de las veces no pasa nada. Pero hay veces en las que el riesgo te destruye. Mm. Y creo que ese es el primer gran punto que deberíamos tratar con el riesgo. O sea, ya el segundo, porque el primero creo que es tomar riesgos.
en tu vida personal, probablemente cuando, si es que las cosas salen mal, da un poco lo mismo. Pero un paso más allá, el riesgo tuyo de las barandas, de colgarse, tuviste suerte, y yo creo que a todos nos ha pasado hacer algún tipo de estupidez de ese estilo, hasta que escuchaba una historia de alguien que, oye, este tipo que se tiraba por las escaleras para abajo, como por la baranda sentado. No, yo escuché el primo de un amigo que se cayó para atrás, se pegó en la cabeza y quedó con algún tipo de problema. Y Morgan Housel, nuestro gurú de este podcast, creo que su mejor artículo, que lo puso en su segundo libro también, es uno que se llama The Three Sides of Risk. Y cuenta una historia de cuando él era chico, de haber tenido 15 años, yo creo. Él esquiaba. Esquiaba igual como tú para el pádel, se preparaba para competir y pasaba todos los inviernos alojando en un lugar, yendo a esquiar con un grupo de amigos. Y una noche nevó y tuvieron que cerrar el centro de esquí porque no podían andar los andarieles, no sé qué. Pero con sus amigos dijeron, vamos igual, pues, si no hay nada más rico que esquiar cuando acaba de nevar, es como flotar, como volar. Entonces vamos. Y se metieron como atrás de pista y por acá, por allá, tuvieron que subir caminando. Después llegaron a una parte como súper lejos, entonces tenías que caminarte con los esquís. Y lo hicieron una vez y increíble, lo pasaron muy bien. Los amigos le dijeron, vamos de nuevo. Y Morgan dice que no tiene idea por qué, porque siempre quedan todos juntos. Les dijo, puta, ¿sabéis qué? No, yo voy a buscar el auto, los voy a buscar después cuando lleguen abajo y así hacemos todo más eficiente, yo estoy listo. Y fue a agarrar el auto, lo fue a esperar abajo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora. No llegaban los compadres. Y dijo, puta, qué raro, bueno, igual me demoré un poco en ir a buscar el auto, más se me quedó la bota, la tuve que ir a buscar. Yo creo que estos buenos ya llegaron y cacharon que no había llegado y se fueron para la casa. Así que él se fue para la casa. Esto había sido como un domingo. Y después el lunes en la mañana cachó que había algo mal porque lo llama a la mamá de uno de sus amigos preguntándole si es que lo había visto. Cuento corto, hubo una avalancha, los dos amigos quedaron enterrados y murieron. Y Hausel dice, yo me salvé por algo que nadie sabe por qué les dije que no. Y él como que cambió un poco su perspectiva de vida por eso. Y cuando lo lleva a los riesgos, es un poco lo que estamos hablando de estos riesgos importantes, que tú crees que no te va a pasar nada, tú crees que nunca vaya a tener algún tipo de enfermedad, que nunca te vaya a caer de las barandas de madera que estáis colgado, hasta que te pasa, y cuando te pasa, ajustáis tu estilo de vida completamente. Sí, al final, ¿cómo te preparas para gestionar el riesgo? Porque es una gestión, no es evitarlo, porque si no el gallo no podría salir a la calle, no podría ir al supermercado, no podría hacer nada, probablemente sigue esquiando y no se tira por las Dice pistas que que casi están ya no hechas esquía, nomás. le pegó demasiado fuerte y que casi ya no esquía. Claro, una Pero experiencia el resto de su demasiado vida igual heavy, debe hacer pero, otras cosas. Sí. sí. Pero ¿cómo al final uno gestiona esos riesgos? Y es tremenda pregunta, po, porque son muchos ámbitos de la vida, pero probablemente agarrar el mindset de hay cosas que no estoy viendo y que podrían pasar. Cómo soy un poquito más precavido en todo lo que haga para que disminuirle la probabilidad a que pasen esos eventos de baja probabilidad pero de alto impacto, como se le dice en los mercados financieros. Pero no queda otra, porque al final tenéis que seguir viviendo. Pero, volviendo un poquito a este podcast de dinero, gestionar esos riesgos en el mundo de la plata es mucho más fácil que gestionarlos en el mundo de tu vida constante de hacer cosas. Porque, Ahí, antes de pasarnos a eso, me acordé, bueno, primero, en tu vida creo que los seguros juegan un rol clave en esos riesgos. Seguro de vida, seguro catastrófico, seguro de invalidez. No los seguros con ahorro, pero si es que no están bien asegurados, ojo, revisen, porque esas son las cosas que uno debería estar preparado. Y lo otro que pensé harto mientras habláis de eso, como cómo te preparáis para los riesgos y de hecho te puedes fortalecer cuando las cosas salen mal, es exactamente lo que dice Nassim Taleb en el libro Antifrágil, que si no lo he leído también es súper interesante de cómo entre el mundo financiero y no financiero te puedes preparar para salir mejor parado de cuando las cosas salen mal. Cuando hay una crisis y tú estás bien preparado, puede que para ti sea hasta bueno. sí, po, pero eso en el mundo más como de la plata, al final, lo que tú decís Que eso más plata. de lo seguro y todo eso,
al final también lo estáis poniendo en el lado de la plata, porque nada, pues tú no querís que te pase un accidente, el accidente te puede pasar igual, y el riesgo que estáis acotando es de no quebrar El financiero, porque es verdad. alguien pagó la cuenta, ¿cachai? Entonces, creo que ahí volvemos un poquito a la regla número, no es la cero, porque la cero es págate a ti mismo, pero probablemente la regla número uno de tenéis que mantenerte en el juego. Eh, El primer millón. primer millón te empieza a ayudar un poquito a eso, a que si pasa algo, no quiebres. Y, mm, y lo poníais tú en el curso que estamos preparando de las reglitas del juego. Warren Buffett hizo el 90% de su patrimonio después de los 65 años, gracias a que se mantuvo en el juego. Entonces, vámonos al mundo de la plata. ¿Cuáles son, cómo podemos ir acotando esos riesgos? Y el panita de Warren Buffett, Charlie Munger, decía que lo más importante a la hora de invertir es no interrumpir innecesariamente el interés compuesto, que es decir lo mismo. Hay que mantenerse en el juego. Pero vamos a nuestra plata, vamos a qué tipos de riesgos uno toma al invertir. Y creo que lo hablamos también con la Cote Montero en el capítulo, que ese es de los que más citamos. Pero que primero solo hablábamos de retorno hasta los 70, 80, que ahí se metió el componente riesgo-retorno. Se empezó a hablar del Sharpe Ratio. En finanzas, como para poder medirlo, se habla de volatilidad, de la desviación estándar. Y ayer la Cote hablaba de meterle la parte de impacto. Pero la idea en la parte financiera de revisar el equilibrio riesgo-retorno es porque yo voy a invertir en algo, los depósitos a plazo. Me dicen exactamente cuánto va a rentar. Entonces, si yo quiero invertir en otra cosa para que rente más que el depósito a plazo, yo probablemente voy a tener que salir de esa certidumbre. Y no seguramente va a rentar lo que yo pienso en un principio. Y esa variabilidad, que puede subir, puede bajar, es el riesgo el que yo voy a tomar. Y mientras más quiero rentar, probablemente más incierto va a ser el resultado de lo que yo estoy invirtiendo. Claro. Y ahí, para salir de los depósitos a plazo, que es un poco lo que nosotros siempre los vamos a empujar, Es es un que poco después esto del de, reel de DBA, si no lo han visto, vayan a la cuenta de DBA a ver el reel de Fernando Ales preguntándole a la gente si conoce el Silicon Fund. Ok, la idea era que no lo conocían, pero todo el mundo invertía en depósito a plazo. sí, impresionante. Eh, Ahora, cuando lo hablamos en la oficina, tiene de dulce y a gras porque decís, puta, el Silicon Valley es increíble, qué sé yo, y mucha gente no lo conoce, y mucha gente está invertida en depósitos a plazo. Hay un océano gigantesco para hacer que la gente invierta bien. Entonces la parte mala es, claro, como el estado actual de muchas personas, muchos inversionistas, pero la parte buena es, puta, empujemos todos juntos para que la gente lo haga mejor, porque, bueno, invirtiendo bien, vaya a vivir mejor tu yo el futuro, pero para poder salir de ahí, para poder salir de los depósitos a plazo, hay que tener una actitud frente al riesgo, hay que poder enfrentarse al riesgo de una manera que te permita tolerarlo. Y eso creo que uno desarrolla la actitud correcta de dos maneras. Uno, educándose financieramente y dos, metiendo las manos en la masa. Al final tengo que aprender y en la teoría, ok, esta cuestión renta más, esta cuestión renta menos, pero esta se puede mover y esta va en una línea recta, pero tengo que vivirlo porque tengo que saber cómo reacciona mi guata para ir educándola, y para que mi cerebro no me traicione, para poner mi plata en los instrumentos correctos. No los que no me hagan sentir incertidumbre ni quizá un poquito de estrés, sino los que me van a ayudar a que cuando llegue a viejo o los proyectos que pueda tener en 10 años más, 15, 20 años más, el mercado haya hecho una parte de la pega importante, eh, porque la necesito al final. Es un buen tema cómo uno empieza a meter los pies en el agua con el tema del riesgo, porque me ha pasado ahora con pacientes y hablando uno a uno con personas, me llega mucha gente que sí invierte en DBA, en el Silicon, en cosas más riesgosas, en cripto, pero si te fijáis como en su portafolio completo, es un 5%, es un 10%. Y creo que está bien para partir, pero la meta es que uno vaya hacia armar un portafolio en el que el efectivo y el depósito a plazo termina siendo un pedacito chiquitito y todo el resto esté invertido.
Y es algo que, escuchando el podcast de Pancho Ackerman, el Peras y Finanzas, que entrevistaba al José Tomás Valente de Better Plan, le decía que exactamente esto, que la gente no ve su portafolio completo, sino que te cuentan las que le fue bien, ¿cachai? Invertí en esta shitcoin, no sé qué, por 3 y un retorno de 15%, 50%, pero el resto de su portafolio está en la cuenta corriente. Y si te fijáis, alguien que invierte solamente en un bono corporativo, pero con toda su plata, probablemente le va mejor que alguien que renta 200% con 1 millón y todo el resto lo tiene metido en la cuenta corriente. Entonces es Mm. importante ir probando esas cosas, ir metiendo los pies al agua para que después, como tú inviertes, sea un todo y no sea solamente ir probando esas cositas. Sí, es muy bueno el punto de contar en las que a uno le ha ido bien, pero eso probablemente no está ajustado por el porcentaje de tu patrimonio que tenéis invertido en eso. Es como ir al casino y, no sé, poner lucas al pleno y ganarte por 36 veces, creo que es cuando la tunta del pleno, pero en realidad no te movió la aguja. Ahora, esta actitud frente al riesgo se puede ir educando de alguna manera, pero no siempre podemos tomar riesgos, porque hay una cuestión que es la capacidad que tú tienes en cierto minuto de tomar riesgo. Por ejemplo, saliste de la U, primer profesional de la familia, las finanzas están más o menos en la casa, y tenéis que ayudar con tu sueldo para pagar las cuentas. Puta, no puedo ponerme a invertir todo en acciones porque probablemente voy a necesitar liquidez para pagar la luz cuando se atrase o si pasa alguna enfermedad o lo que sea, voy a necesitar liquidez y no me puedo permitir que las acciones hayan caído 30% en 6 meses y no tenerla. Entonces, ahí esto se va combinando en actitud, capacidad, pero esa mezcla hay que aprender a hacerla bien para no quedar subponderado en tomar lindos riesgos. Pero es difícil, es muy difícil porque hay mucha incertidumbre en esa toma de decisiones. Y nada, pues, no, uno no parte siendo experto en plata y además cuando ya sabes de plata, seguís con las mismas dudas y tenéis que decir, ok, voy a racionalizar esto, ¿cómo se lo recomendaría a una persona que me lo pregunta? Para tratar de sacarse como Aplicarlo. toda la emocionalidad. Y a ti te debe pasar a cada rato con pacientes que tú les das una recomendación y quizás después tú ahí te toca tomar tus propias decisiones financieras y igual te duele la guatita y tenéis que decir, bueno, no, si esto es así y tengo que confiar, tengo que creer. Como cuando los mercados caen 30%, queréis salir arrancando igual. Y ahí tenéis que decir, no, pues si acá tengo que ocupar la caja y meterle más. Por eso es tan importante la educación financiera, porque si tú entiendes lo que estás haciendo, vas a aguantar y si el mercado cae 30%, te da lo mismo y vas a seguir invirtiendo. En cambio, si invertiste en algo, viste que cayó 30, no tenés idea qué era, obviamente querés sacar la plata. Pero como... Dale, Es que sí, pero no es solamente educación. Yo creo que es tener un coach que te acompañe, una comunidad de gente, claro, como tú, o, o gente a tu alrededor que te diga, bueno, no la caguí, si en este momento todos sabemos que hay que hacer esto, hacerlo solo es súper difícil, igual que entrenar solo es súper difícil, para mí es imposible, tratar de comer bien solo es duro, decir, ya me pido algo, qué sé yo, y mañana como bien. Todas las cosas para hacerlas solo implican una disciplina brutal que muy poca gente tiene. La gente que lo tiene probablemente termina destacando y termina siendo de los deportistas de élite o esta gente famosa que es distinta, pero el resto de los mortales como nosotros, creo que necesitamos ese acompañamiento. totalmente. Y metiéndole un mini resumen a lo que he dicho antes del riesgo, cuando uno quiere ponerse a invertir en algo, tenéis esas dos grandes patitas, mi capacidad de tomar riesgo y mi actitud frente al riesgo. Y domina 100% tu capacidad para tomar riesgo, aunque seas la persona más extrema, Bitcoin to the moon, lo que sea, si es que tenéis que pagar un dividendo y cuentas y gente depende de ti, no vaya a poder invertir en algo tan extremo. Y otra cosa que también es un límite clave es tu horizonte de inversión. Porque si tenéis mucha capacidad de tomar riesgo, tenéis mucha actitud frente al riesgo, te encanta, pero queréis invertir para un año más, no vaya a invertir en un ETF del mercado. Es una pésima idea. Tenéis que invertir en algo, quizás el depósito a plazo ahí sí termina siendo la mejor idea. El otro día veía una influencer
que le preguntaban en qué invertir a un año y da estas recomendaciones que después dicen, no, no son recomendaciones de inversión. Le decía, no, invierte en el ETF del S&P. Qué terrible, weón. Además de A la un año sensación de no, po, riesgo, nunca. hay que combatir con la desinformación que hoy día está cada vez más brutal. Así que ahí, disclaimer, ya me salió el odio, weón, pero disclaimer, cuando alguien les dé una recomendación de inversión, acuérdense, pídanle su certificación de conocimiento con el mercado de valores, porque ahí se van a asegurar que al menos tuvo un cheque y tuvo que estudiar. Si no, multipliquen por cero. Volvamos a los riesgos. Yo creo que el tema de a quién hacerle caso da para un capítulo completo. Hubo un reporte del CFA Institute muy bueno sobre el impacto de los influencers, así que creo que eso nos da para una buena conversa. Pero volvamos al riesgo. Ya tenemos estas tres patitas, la capacidad de tomar riesgo, la actitud frente al riesgo y tu horizonte de inversión. Pero cuando uno ya se va a invertir y se empiezan a buscar como riesgo en inversiones, van a encontrar una cantidad de términos impresionante y que sí creo que vale la pena discutir un poco. Fue Ya materia de hablamos mi del... prueba de la semana pasada. Bien, entonces lo tenéis fresquito. Me imagino que me va a dar cátedra. Quizá hice la La- tirada a la chute. Ya hablamos del equilibrio riesgo-retorno, que al final es, yo quiero ganar más plata, probablemente voy a tener que correr más riesgo que se va a ver en volatilidad. Y el riesgo en el que todos nos vamos a ver expuestos a la hora de invertir y de salir del depósito a plazo y el efectivo, la cuenta corriente, es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es la recesión del 2008, ok, cayeron los mercados de accionarios, pero también los bonos se hicieron pava, probablemente se secó todo el venture capital, la deuda privada tiene que haber dejado de pagar. Si hay alguna crisis grande, todos lo vamos a sentir y todos los mercados lo van a sentir. Es el primer riesgo al que uno se va a exponer, que es el riesgo como económico mundial. Y de hecho ahí, por otro tema, estaba investigando un poco del impacto del asset allocation, que me acordaba de un artículo que decía como, no elijáis en qué acción o fondo invertir, lo más importante es el tipo de activo, si es efectivo, renta variable, renta fija o alternativa, el asset allocation, que eso explica el 80% de los retornos. Y me metí a ver el doble clic de un artículo del CFA que decía que eso era un resultado mal interpretado, que al final lo que sí es correcto, es decir, que el 80% de tus resultados, o un poquito más incluso, viene del riesgo mercado. Después un 15% de asset allocation, o sea, perdón, un 10% de asset allocation y un 10% security selection. O sea, perdón por el inglés, pero 80% de tu retorno viene de si estás invertido o no, 10% viene en qué tipo de activo, 10% viene en qué invertiste en particular. Y eso lo encontré, me hace mucho sentido y es súper loco pensar que simplemente el hecho de estar invertido es el gran valor. Sí, no sé qué pensaría el CFA si metieran un fondo con comisiones del 8% anual. Creo que ahí cambiaría un poco la ponderación de lo que dijiste, porque el riesgo de mercado Eso es teórico. sería inexistente, o sea, como que daría lo mismo porque te lo chuparían todas las comisiones, pero sí cuadra, porque tienes que vivir el riesgo de mercado, tenéis que tenerlo. Y ahí volvemos como a la reivindicación. Ok, es un riesgo de mercado porque puede subir y puede caer, sí, pero puede subir y caer en el corto plazo en un mercado con tendencia alcista de larguísimo plazo, ¿cachai? Entonces es un riesgo que de todas maneras quiero tener y quizás nos confundimos y el problema viene porque a veces tomamos riesgo de mercado en los plazos incorrectos. No nos mantenemos Bueno, invertidos o sabíamos que teníamos que ocupar la plata en un año y la metimos igual en acciones y culpamos al instrumento en vez de al plazo. Entonces, creo que por ahí puede ir un poquito eso y siguiendo con los riesgos, una cosa es lo que pasa con el mercado y otra cosa es que tú puedas sacar tu plata cuando la necesites o cuando quieres. Y ahí está este riesgo de liquidez que muchas veces no se le da tanta pelota, eh, pero es de esos riesgos que pasan desapercibidos hasta que te tocan. Eh, Tuve una urgencia o me quería comprar algo y quise ir a vender el departamento que tenía para inversión. Chuta, no puedo venderlo. No llegó el comprador en la tarde, no llegó mañana, no tengo mi plata en la cuenta en 2 días. Puedo estar 1 año, 2 años tratando de venderlo a un precio de mercado y eso es iliquidez.
Ahora, la teoría financiera dice que hay premios que te recompensan por si un activo es más líquido o menos líquido, líquido o ilíquido en el sentido de qué tan rápido lo puedo obtener, qué tan rápido lo puedo tener en mi cuenta corriente, pero es un riesgo que hay que tomar en cuenta cuando uno pone su plata. Esta plata, si la pongo acá, ¿puedo estar un año sin sacarla? Entonces, son cosas, unas preguntas que son difíciles quizás ex ante, pero que al menos hay que hacérselas. Y que aunque quizás uno no las sabe responder a priori, pero tienen que ser parte de la ecuación antes de exponerse al riesgo de mercado. Es un temazo. Me dijiste liquidez, yo al tiro pensé en inmobiliario. Y cuando invertimos en acción en el mercado, vemos al tiro el riesgo, que el riesgo es que se mueva. Entonces te da miedo cuando la cuestión cae. Y una de las gracias del mercado inmobiliario es que no tenéis precios diarios. Entonces la cuestión puede subir y bajar, pero no tenéis idea. Pero eso, de contrapartida, es lo que decís tú. Si queréis sacar esa plata, si tenéis que vender el departamento, es muy difícil que lo hagáis de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro. Entonces siento que muchas personas, bueno, a nosotros nos dicen de repente como, oh, no les gusta la inversión inmobiliaria. Mentira, solamente creemos que hay muchos riesgos que no tenemos claro a la hora de invertir. Y que personas se metieron en este mundo, invirtieron en departamentos, quizás les fue bien, no les fue bien, pero se quieren salir y a la hora de salir es cuando recién, no era tan simple esto. Y hay formas de evadir eso. Al final, hoy día existen plataformas para invertir de manera fraccionada en departamentos, por ejemplo, como Fraccional, Rate y este tipo de cosas. Perfecto, si queréis invertir en inmobiliario, dale con eso. La gran gracia de uno comprarse un departamento es apalancarse en un crédito barato, que hoy día no es tan barato. Entonces, como que no es tan simple lo que antes era obvio de, no, departamento de inversión es la que es. No porque el crédito está más caro, por ese riesgo de liquidez y por la poca diversificación, que ese es otro riesgo que después del riesgo de mercado se habla del riesgo de idiosincrático, que es una palabra que me cargaba porque me confundía mucho, que lo entendí mejor cuando es como el riesgo de un evento, el event risk. Si es que pasa algo, si es que tengo toda mi plata metida en Tesla y a Elon Musk lo funan, probablemente me va a ir mal. Y ese es el riesgo que dice la teoría financiera, que no tenéis por qué correr porque podéis diversificar. Y si diversificáis, elimináis ese riesgo de evento y simplemente quedas expuesto al riesgo de mercado. Entonces, en este caso, como el mercado inmobiliario, si quieres diversificar el riesgo de que la casa que te compraste justo estaba metida en un barrio que se fue en picada, invierte de manera diversificada en varios departamentos de otra manera. ¿Cachai? Sí. Estaba pensando en ese trade-off, o en esa balanza de lo que te ayuda a la palanca, el endeudamiento en la inversión inmobiliaria versus la diversificación que lográis en lo que decíais tú no sé, de fraccional eh, o fondos que invierten el Plataforma, Renta Independencia o BTG también tiene sus fondos de ese tipo. Entonces, pero ya ahí lo diversificáis, pero no estáis apalancados. Eh, ¿Qué es mejor, qué es peor? No lo sé. Eh, pero sí decir que no es que no nos guste la inversión inmobiliaria, lo único que nosotros tratamos de decir es que no es lo único y que la inversión inmobiliaria no te va a asegurar la vida porque está llena de riesgo, como que elegiste mal el arrendatario, que no te paguen esos arriendos, que el tenéis que hacer barrio se ponga arreglo. malo, que tenéis que poner a hacer arreglos y que los números terminan siendo bastante más cercanos, incluido el apalancamiento, eh, con el mundo accionario. Así que no es que no nos guste, sino que tiene que ser parte de un todo. Y en ese todo, creo que muchos aspiramos a nuestra casa propia y quizás con eso nuestra posición en nuestro portafolio total, en nuestro asset allocation, en inmobiliario, va a estar recontra cubierta. El amigo el mismo Dylan, que ponía su portafolio ideal, le daba, no me acuerdo si lo dividían 5 o en 6 pedazos, Sí, creo que eran y 5 y era 20% cada uno. 20% a inmobiliario, 20% a acciones, 20% a renta fija, 20% a caja, 20% a commodity. Y con eso, decía, tenía Oye, un portafolio que te va a hacer crecer
7%, creo, con caídas acotadas. Hay que hacer esos números para que hagamos nuestro portafolio animal, que es de las cosas pendientes que tenemos. Sí, po, pero es una buena forma de diversificar, que la gracia de diversificar, que no lo hablamos quizá en su momento, es que cuando las cosas se mueven de forma distinta, te va a Mm. ayudar a que tu portafolio sea un poquito más sólido en la forma que renta. Y lo típico que se dice es como los bonos y las acciones están correlacionadas negativamente, entonces cuando caen las acciones los bonos suben y eso hace que en tu portafolio en su completo se mueva de una forma más con menos volatilidad, que es lo que queremos. Al final, mientras más derechito crezca, mejor. Por eso nos gustan los depósitos a plazo. Pero eso también es debatible, porque el 2022, cuando cayeron los bonos, o sea, cuando cayeron las acciones, cayeron los bonos, y es algo como que en la historia a veces están correlacionados, a veces no. Pero creo que el concepto que se tiene que llevar a la cabeza es diversifiquemos todo lo que vamos a diversificar para que cuando las cosas estén malas, nosotros no estemos tan mal como el peor de todo eso. O sea, si el mercado cae 50%, si Bitcoin cae 80%, que yo tengo un pedacito de Bitcoin, pero el resto no es tanto. Entonces vamos dividiéndonos en distintas cajas mentales. Creo que va un poco por ahí, Para mantenerse en el juego. para Si eso es mantenerse en el todo. juego, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Y nada, pues estamos nombrando los tipos de riesgo que uno se puede encontrar en el mercado. Hay algunos Está más, lleno. Sí. pero quizás estos son los más importantes a tener en la cabeza para que ustedes los conozcan, sepan que existen y que tienen que tomarlos. Con cuidado, conociéndote, viendo tu capacidad, tu actitud frente al crédito, o sea, frente al riesgo, etcétera, pero tenéis que tomarlo. Y si Tiene un nombre, de tienen... hecho, que no sé si lo mencionamos, pero el premio por riesgo. Exacto, ese es un temón. Que al final es si tú vas a invertir en algo, un inversionista tiene que pensar cuál es el premio que me están dando por yo tomar este riesgo. Nunca tomar un riesgo si es que no te dan un premio a cambio. Y por eso dicen como, bueno, la diversificación, de nuevo, decía Peter Lynch, creo, que es como el único free lunch. Es algo que se habla de las inversiones, nunca nada es gratis. O sea, si hay algo que renta más, probablemente es porque hay mayores probabilidades de que perdáis plata. Y la única forma, en verdad, de tener como algo gratis es diversificando. Y eso es porque vas a recibir el premio por riesgo de las cosas que vais tomando, pero no vaya a tomar riesgo sin más retornos esperados. Me gusta. Entonces, este framework de riesgos para que sí tomemos buenos riesgos. Vamos a los buenos riesgos, Pablitos. Al final estamos tratando de sacar estos ciertos mitos alrededor. Eh, ¿Cuáles creéis tú que serían estos algunos de los buenos riesgos que uno tiene que atreverse a ir por ellos? Y ahí armé una listita también de las cosas que había hecho y que había fallado. Y creo que parte de los buenos riesgos es perder el miedo al fracaso, porque quién sabe que uno de esos va a funcionar siempre y cuando sigáis tratando. Y ahí me acordaba un par de cosas. El 2020 con un amigo hicimos un grupo de WhatsApp de música, que nos queríamos recomendar música. Nos mandábamos un disco a la semana, lo íbamos escuchando, nos comentábamos, hoy me gustó esta canción, hoy está acá en esto. Después fuimos metiendo gente, todos los domingos metíamos a alguien nuevo, después ese alguien nuevo metía a otra persona, y así toda la semana llegamos a ser 20 personas, y íbamos como, teníamos una lista de qué le tocaba recomendar y todo eso. Y después llegó un momento en el que el grupo empezó a cada vez participar menos, y de haber durado en total como un año y medio, 2 años. Y me acuerdo del momento a mí me dolía la cabeza pensando como, "Weón, ¿qué hago para que esto siga funcionando? He descubierto tanta música, está buenísimo". Y nada, al final terminó hoy día, se habla re poco en el grupo. Parte de aceptar los fracasos, es decir, como me tomo los aprendizajes y voy a lo siguiente. Armé también un grupo con amigos para mandarse audios virales. Se usó por un tiempo, después se dejó de usar. Creé un podcast que se llama Aire Libros, que probablemente lo pueden encontrar en Spotify, que tiene un capítulo que pensaba, me leo un libro, hago un resumen, creo un capítulo y queda ahí para acordarme en el futuro, para que cualquier persona tenga una noción de ese libro. Bueno, ya conté el newsletter de DBA, que el newsletter de DBA antes vino con como 6 meses en los que todos los viernes le mandaba un correo a la oficina con las cosas que más me llamaron la atención. Y eso no hizo mucho más que eso. También saqué un newsletter que se llama Principiante, que escribo cosas que voy aprendiendo, cero regularidad, de repente escribo 3 veces en una semana, después no escribo en 2 meses.
puede ser un fracaso, quién sabe. También armamos un grupo de música con un amigo. Entonces, nada, simplemente crear como ejemplos de cosas que no han funcionado, pero dentro de esas está el podcast. Y empezamos a hacerlo, y después paramos, y después volvimos, hasta que un momento dijimos, ya, no podemos parar. Y ese riesgo de que alguien nos mirara y nos dijera como, ah, ustedes tienen un podcast, se hablan en público, creen que a la gente le interesa. Era el riesgo como el ridículo. Puta, terminó siendo un tremendo valor en mi vida, en tu vida, en lo que queremos hacer hacia adelante. Entonces, una de esas cosas que pegue y funcione hace que valga la pena todo el riesgo de que todo lo otro no funcione. Entonces, enfréntate al riesgo, al fracaso, constantemente, ojalá, porque eso te va a ir empujando. Y en varias no la he hecho untar, nadie se va a acordar, pero en la que le pegué te va a hacer muy feliz, weón. Te va a llenar muchísimo. Y eso es lo que uno anda buscando al final. Y creo que un poquito en línea con eso, estudien algo difícil. O si tienen un hijo, quizás mándenles de aquí para adelante nomás, pero muchas veces yo cuando estaba pensando en qué estudiar, yo no fui al colegio en la media porque estaba tratando de ser tenista. Dije, puta, tratar de estudiar algo fácil. Bueno, no sé si comercial es lo más difícil del mundo, pero dije, tengo que estudiar algo que me desafíe. Y después cuando en la OL fue así el magíster en quinto año, bueno, ¿qué hago? Ya vamos por finanzas, pero no porque me gustaran las finanzas, sino porque dije, bueno, esto es más difícil, esto no lo voy a estudiar después, porque van a haber muchas barreras. Entonces, lo mismo, van a tener miedo de reprobar, van a tener miedo de cuántas horas van a tener que dedicarle para sacarlo adelante, pero estudiar algo difícil los va a recompensar un montón. De nuevo, otro riesgo que te cambia la vida de manera positiva. Sí, el aprender cosas nuevas fuera de tu zona de confort al final es lo que te hace crecer. Y me acordé de un video que mandó la Fran Booster, creo, a nuestro grupo de productividad de los grupos WhatsApp. Les vamos a dejar los links también ahí. Que era como Uberman, el de Uberman Lab, contaba cómo había que aprender. Y que al final era puta, estar muy enfocado con pausas como pequeñas pausas de 10 segundos dentro de ese estudio. Y después descansar y dormir harto y dormir tus 8 horas. Porque esa mezcla de estar muy enfocado y después estar descansando era lo que generaba la neuroplasticidad y poder cambiar tu cerebro para que aprendieras nuevas cosas. Pero eso implicaba hacer algo difícil y él decía que aprender algo es incómodo. Y eso es un poco lo que estáis diciendo. Si estáis tranquilos y ya sabéis todo lo que tenéis que saber, no estáis corriendo ni un riesgo. Y el riesgo que estáis corriendo es de quedarte atrás. Es el mismo riesgo de estar invirtiendo en un depósito a plazo y no estar tomando el riesgo de las inversiones. Sentís que no estáis corriendo un riesgo, pero en el largo plazo vaya a ver cómo la gente te va a pasar por el lado solo porque te quedaste cómodo. Y hablaste de la Fran, y no puedo dejar de pensar en sus videos en inglés. Aprende inglés y atrévete a hablarlo. De hecho, le tengo una propuesta a la Fran sobre eso mismo, que todavía no tengo el audio pendiente, pero ese es otro riesgo que hay que tomar, que va a ser incómodo. Típico esta cuestión de, no, si, puta, entiendo bien, entiendo todo, me cuesta hablar, pero me tomo tres piscolas y hablo bien. Porque, porque a uno con el copete se le olvidan los riesgos, po. Puta, ¿quién no manejó curado alguna vez? El mundo hoy día ha cambiado mucho y está muy mal visto, pero antes esa cuestión se hacía todo el rato. Es un riesgo gigantesco, pero con el copete como que los riesgos como que uno tiende a sentirlos menos y quizás por ahí la parte del inglés, pero otra cuestión que sí deberíamos tratar de hacer. No el de manejar curado, sino el de aprender y hablar inglés porque es una tremenda herramienta que te da libertad de fronteras y, y probablemente te va a ayudar a ganar más plata. El inglés es una herramienta brutal para aprender, para leer, para escuchar podcasts, para lo que sea. El mejor contenido del mundo probablemente está en inglés y tú después podís hacer lo tuyo y hacer una buena pega buscando generar más ingresos, que es parte fundamental de nuestro éxito financiero a largo plazo también. Y aprender, pues, tener mejores hábitos. El mejor contenido yo creo que está en inglés y si queremos vivir más felices, yo creo que parte de eso es tener el mejor input posible. Y hablamos harto en el club de lectura, tenemos libros que
tienen traducciones al español y al español de España. Y para mí el valor de leer algo en el idioma en el que fue escrito inicialmente es súper grande. Entonces Mm. creo que también el entender inglés para eso, para poder entender mejor por qué se escribió algo o cómo lo escribieron, sirve. Te- Y, perdón, pero no te puedo dejar pasar el comentario de manejar curado, porque ese es un riesgo demasiado grande, diversificable, porque ahora podéis tomar un Uber, quizás antes no, pero ese es un riesgo el que lo que le pasó a Morgan Housel. Quizás no sabéis qué tan peligroso es lo que te pasó con las barandas, hasta que Chocan. tenéis la historia de alguien que le pasó algo y ahí se te mete en la cabeza, ok, nunca más, esto es algo que no hace ni un sentido de tomar, llegar un poco más rápido a la casa, mejor vivo. 100%. Se me ocurrió un ejemplo de lo que está pasando, de lo que dijiste en el club de lectura, con leer en inglés y los depósitos a plazo, que uno no percibe este riesgo en los depósitos a plazo y sí se hace real o evidente cuando en 20, 30 años más mirís para atrás y te das cuenta de todo lo que dejaste de ganar. Me estoy leyendo El Inquebrantable en español. Hostia. No quise correr el riesgo de leer un poquito más lento y no entender algunas palabras en inglés y lo estoy pasando pésimo por no haber tomado ese riesgo. ¿Qué libro más malo en español? Así que creo que es una buena analogía de cuando uno cree que no va a correr riesgo y termina haciéndolo pésimo. Sí, po. No me acuerdo, se me olvidó quién lo decía, pero que el riesgo es todo lo que queda cuando tú ya crees que pensaste en todo. Entonces tú elegiste esto minimizando el riesgo porque sabías que leer en inglés era más lento, pero nunca pensaste que la traducción iba a ser mala. Sí. Y aparte Tony Robbins escribe, no me gusta tanto como escribe ya, este es como el tercer libro que le leo, porque es todo el rato como inflando lo que se viene a futuro, como, y te voy a dar la fórmula que te va a solucionar tu vida financiera. Es como demasiado humo, hay buena carne, pero hay demasiado humo, entonces yo creo que este va a ser el último libro que le voy a leer, que es algo que es difícil también de saber antes de leer el libro completo. ¿Te leíste el primero, ese que dice que es bien largo, que se El The juntó con Money mucho? Master the Game. Sí, Bueno, no es tan bueno. no es tan bueno como lo Muy venden parecido. este. Sí, en este te lo vende mucho. Sí, Sí, te lo tampoco me vende gusta caleta. cuando el autor es riesgos que vale la pena tomar y riesgos que vale la pena no tomar. Pero lo importante es que sepamos a los riesgos que nos estamos exponiendo. Y eso creo que es la clave. Porque si yo corro un riesgo y me sale mal, perfecto. Porque sabía lo que estaba jugando, me fui al casino, invertí en el, o sea, invertí, aposté por el rojo, salió el negro, me quedo tranquilo. Pero lo peor que puede pasar es que yo me meta en algo con un riesgo que no tengo idea. Lo que hablábamos de meterme en una inversión inmobiliaria, querer venderla y recién ahí darme cuenta que el riesgo de iliquidez y de tener que vender mi departamento 30% más barato es lo que en verdad más me importaba. Entonces ahí la pega para ti que estás escuchando es cuando vas a tomar un riesgo, invertir, hacer algo nuevo, preocúpate de hacerte las preguntas de qué es el riesgo que estáis corriendo. Bueno, y para hacer una regla financiera, pueden tener depósitos, pueden tener cripto, pueden tener lo que quieran, pero tomen el riesgo de las acciones en algún porcentaje de su portafolio. Quizás vais a tener que acomodarlo por tu perfil de riesgo, etcétera, pero hay un Pablo, hay un Francisco, hay un animal oyente que va a ser viejo, va a necesitar financiar su vida con la plata que no se gastó y esa que haya crecido lo más posible en el tiempo y ahí las acciones van a jugar un rol fundamental. Por lo tanto, si es un 1%, un 5%, un 10%, lo que sea, pero hazlo. Amén. Creo que nos podríamos pasar a una cajita Pandora para despedir. Creo que salió. Ya vimos todo lo importante, toda la carne, pero no vimos la sorpresa. A ver, ¿voy Francisco, yo? ¿Vas tú? no, yo tengo una preparadísima. Bueno, fue el eclipse acá, bueno, en todo el mundo, pero yo estuve al lado de la línea de totalidad. Y cuando iba, como camino hacia al lugar a buscar un buen momento para verlo, pensé que era lo mismo o parecido a un apocalipsis zombie en las películas. Como que vais simplemente manejando hacia un lugar
por algún motivo. No, no era que fuera un restaurante, no era que fuera algo en particular, estaba manejándolo. Llegó el apocalipsis zombie. ¿Cuál es tu plan de supervivencia? Me va a ayudar un poquito el podcast este que te mandé el otro día, el de la abeja, el de James Bardi, creo. Boyd Barty, Boyd de Barty, Tim ese. Ferriss. Y hay una parte que este gallo, nada, po, este gallo es de los que anda persiguiendo animales en la selva y hace de guía, entonces tienen que tener esta habilidad de, bueno, dónde encontrarlo. Y te cuenta cómo enfrentarte a un león. ¿Qué pasa si te enfrentas con un león? El león Buena esa parte. te va a gruñir, no sé cuál es cómo se dice, o rugir, Rugir. pero no es como que te va a hacer el rugido típico, sino como... Tú tenés que pararte firme y hacerle lo mismo. Después el weón muy probablemente va a correr hacia ti y tenés que quedarte quieto porque el weón está blufeando. Probablemente en el 10% de los casos sigue corriendo y te come. Pero vamos al juego de las probabilidades. Tenés que quedarte quieto y demostrarle que tú eres una amenaza. Por lo tanto, si nos vamos al mundo de los zombies, probablemente me Tenés voy que a hacerte morir grande, igual. me acuerdo que decía. Claro, hacerte grande. Probablemente en el mundo de los zombies hay una buena probabilidad que me muera. Y creo que lo trataría de enfrentar de esa manera. Viene un zombie o bueno, no sé. O trato de parecerme a ellos. O trato de que sientan que soy una amenaza. No tengo idea. Pero creo si salgo corriendo, creo que tengo cero posibilidad de sobrevivir. Bueno, vaya a dar cara entonces. Así, a dar cara, pero como que el mensaje creo que es que todos No somos escapar. animales. Y hay que tratar de transmitir cosas, no solamente con el lenguaje, sino con la corporalidad o con todo lo que pueda implicar, porque tú estás transmitiéndole algo al resto. Y se lo comentaba a la Luli con la chica, ya tiene 8 meses, y está haciendo... Y dije, Luli, tenemos que, obviamente, hablarle, pero también tenemos que responderle. Y que sienta que está interactuando con ella, porque obviamente no tiene el lenguaje, pero sí está sintiendo perfectamente qué estás haciendo tú, ¿cachai? Entonces, como que lo dejé como un framework de vida. Eh, Estoy interactuando Transmite. con alguien, vamos, con el cuerpo. Perfecto. Oye, ¿te puedo hacer una yo también o no? ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo que queréis tomar en los próximos 3 meses? Creo que entre los próximos 3 meses me voy a casar, así que ese ya es un pequeño riesgo. Pero lo primero que pensé fue la comunidad animal. Creo que la tenemos ahí, en el sentido de que llevo años pensando en cómo es la mejor forma de construir un lugar donde se pueda hablar de finanzas, que todos puedan hablar, que no sea solo nosotros hablando hacia un público, a un nivel alto, que sea, puta, que hablemos cosas técnicas también y que sobreviva. Y te conté todo, puta, el grupo de WhatsApp de música, he hecho mil otras cosas y he aprendido cosas de lo que funciona y lo que no funciona. Y creo que estamos como muy cerca de poder hacer eso para tener la mejor comunidad financiera de Chile y por lejos. Y que tengamos contenido increíble, que tengamos buenas conversas, que tengamos invitados. Y que todo eso sea un lugar para que la persona que participa mejore su conocimiento financiero y tenga un grupo de... Puta, me ha pasado ahora teniendo hartas entrevistas con pacientes, no tienen con quién hablar de las cosas financieras. Po. Entonces, escuchan nuestro podcast, le hace sentido, pero después con quién lo hablan. Y si no lo habláis, probablemente se te olvida y es más difícil aplicarlo. Entonces, creo que lanzarnos con ese proyecto de la comunidad animal, la mejor comunidad financiera de Chile, en los próximos 3 meses, es lo que más tengo en la cabeza. Hermoso. Y lo único es que no le digamos financiera, yo creo hablaría como más de plata, para Comunidad hacerlo un animal, poquito más coloquial y que claro, vamos a hablar cosas técnicas porque a veces hay que hablar cosas técnicas, pero también tiene esta cuestión de acompañamiento. Creo que en el Hakuna Tu Plata, en la última generación que estamos haciendo ahora, se ha dado algo muy lindo de respecto a eso y preguntaban, oye, me compré un auto, bueno, ¿qué seguro pongo? Y todos opinaban y nosotros dábamos nuestra visión también de lo que creemos. Creo que eso exactamente es eso. Sí, 200, 300 personas que nos acompañemos para que seamos la mejor versión de nosotros y,
nos expongamos a riesgos inteligentes para mejorar todo el tiempo, tomados de la mano. Así que ojalá que les haya gustado el capítulo. Acuérdense que estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Queremos seguir haciendo crecer nuestros canales. Estamos en WhatsApp ahora también con los grupitos de deporte, lectura, productividad y la comunidad del Safari que está ahí agarrando, está como en proceso, se está gestando de a poquito y va a ser esa comunidad que tú recién decías, Pablito. Así que somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo, hablando acá desde el micrófono. Pablito en la edición, Nelson en los videos. Les mandamos un abrazo, corran riesgos y nos vemos. Animales. Animales.